Recientemente, con el resurgimiento de la franquicia en 2013, el equipo creativo que acompañó a Jurassic World usó por primera vez el término amalgamiento en la terminal de Masrani Global, en referencia a las especies ilegales que se introdujeron en el sitio B. Pero, ¿qué es lo que determina una amalgama y propiamente un híbrido? En este video encontraremos las semejanzas como las diferencias que existen entre ambos términos dentro de los parámetros científicos y cómo se aplican a los animales de la franquicia. Primero que nada, el amalgamiento es un término que se usa propiamente en la odontología, ya que hace referencia a la mezcla de diferentes metales como plata, cobre, estaño y zinc con el mercurio. Dentro de la creación de este elemento se divide en dos tipos de amalgamiento, sólido y líquido. Cuando el mercurio es el metal de mayor preponderancia, en la aleación se obtiene una amalgama líquida. En cambio, si el mercurio aparece en una proporción menor que el otro metal, se trata de una amalgama sólida. Pero ¿eso cómo aplica a la clonación de dinosaurios? La amalgama tiene bases lógicas de fundición, todos sus elementos son metales. En el caso de amalgamiento de dinosaurios solo será de los animales de su misma familia, pero el genoma del animal base que se debe completar tiene que ser el de mayor porcentaje para que el resultado sea lo más cercano al dinosaurio deseado. En este caso, el ADN base sería como la plata y el ADN de otros animales de su familia serán los equivalentes al mercurio. En este caso, los dinosaurios cuya afirmación de amalgamiento dentro del canon son el Sinoceratops y un espécimen de Microceratops que aparece en el promocional canon de InGen Tomorrow Today, ya que dentro del panorama actual solo se considera al Atrociraptor similarmente parecido al Velociraptor, sin afirmar o negar que existe un amalgamiento. Mientras que el Spinosaurus, aunque originalmente se consideraba una amalgama, se ha mencionado que se mantiene como una extracción tradicional, sin especificar el tipo de complementos genéticos que tiene. Mientras que la hibridación es, dentro del campo de la medicina, el uso de diversas partes de origen diferente, descritos como órganos o tejidos que contienen células con genes diferentes al resto. La hibridación, en el caso de la clonación, es la mezcla de diferentes dinosaurios, y el resultado de su apariencia va a depender del genoma base que dominará el porcentaje total que se use, mientras que el ADN complementario será el ADN de diversas especies. Actualmente en el canon hay al menos 6 ejemplos de hibridación: Caracosis gutansis, Indominus rex, Indoraptor, Scorpius rex, Spinoceratops y recientemente las langostas de Biosyn, dejando a su vez como proyectos inconclusos 3 híbridos en el ordenador de Wu, al menos uno el Stegoceratops, uno de genoma base de Therizinosaurus y el otro de Pachycephalosaurus, pero sin un diseño oficial actualmente. A forma de resumen, el amalgamiento consiste en la mezcla de animales de la misma familia, mientras que la hibridación es la mezcla de diferentes especies sin relación directa. De antemano les pedimos apoyar al canal con un like para poder hacer llegar este material a demás personas, así de compartir este dato con un amigo. Suscríbete si no lo has hecho y activa las notificaciones para ver cuando subo un nuevo video. Y recuerda, la vida siempre se abre camino.